Está iniciando la hora de la verdad, la hora de la denuncia ciudadana, la hora donde tu voz tiene valor. El licenciado Gisbert te da la bienvenida. Comienza la hora del búho. Amigos y amigas, perdón, muy buenas tardes. Con el gusto de siempre los saluda su servidor y amigo licenciado Gisbert el Búho. Estamos por esta su estación GB Radio y Radio Tepotzotlán. Viernes, por fin es viernes 8 de enero del 2021, las 4 de la tarde en punto, y la temperatura en este pueblo mágico de Tepotzotlán, Estado de México, de 17 grados centígrados, con una sensación térmica de 14 o 15 cuando mucho, aunque en el norte del país a 0 grados, 1 grado, 2 grados, mucho frío al norte de nuestro querido México, pero con el gusto y placer de estar nuevamente con ustedes en este su programa La Hora del Búho. La hora por un México mejor. Nuestro correo electrónico gbradio@outlook.com, nuestra página de internet para todo el mundo www.gbradio.com.mx y radiotepotzotlán.com. Nuestro Facebook GB Radio y Radio Tepotzotlán, YouTube GB Radio, Twitter @gbradio2 e Instagram gb.radio. Teléfono en cabina 5558 96 12 30. Vamos a ver, vamos a entrar a este programa desde el 6. Vamos a buscarle ahorita, mientras nos hacen el favor de conectarse. Guerrera de la Montaña, buenas tardes, bendiciones, muchas gracias. Guerrera Claudia Gómez, buenas tardes, muchas gracias. Nos queremos hacer Bisuet. Pues amigos y amigas, tenemos varios temas. Uno de ellos que lo considero de suma importancia: las declaraciones, las estúpidas declaraciones, para no variar, de López hoy en la mañana, en su circo mañanero, sobre que Facebook, Twitter, suspendieron la cuenta de Donald Trump durante 8 horas. Y de ahí se viene el ignorante a despotricar, a hacer y deshacer, y vamos a comentarlo. Primera, porque como es su costumbre, es un falso, es un mentiroso, es un ninfómano, es un mitómano. Pero que mienta es ya su costumbre. Lo que no se ha dado cuenta son las repercusiones que puede tener sus estúpidas declaraciones para con el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, en donde en un momento determinado lo que era el Tratado de Libre Comercio se puede caer. Las relaciones bilaterales creería que van a ser muy ríspidas, muy difíciles, de por sí complicadas. Con las actitudes del demente se van a poner bastante peor. Y Carlos Ignacio Miranda, saludos desde la Costa Chica de Guerrero, muchas gracias. Mali Martínez, los saludos desde Chihuahua, muy buenas tardes, muchas gracias. Mali Uriel González, saludos desde Querétaro. Va a estar bastante interesante el programa. Tenemos un video de Ángel Verduzco, en donde se habla de lo mismo, qué es lo que pasó en el Capitolio y qué es lo que puede pasar aquí en México después de las votaciones del 6 de junio. Haciendo una comparativa de lo que fue López, desde que quemaba pozos petroleros, tomaba las carreteras, incendiaba, con buen porro. Cuando lo del 2006, que dice le robaron la presidencia, que le llamó presidente espurio a Felipe Calderón, el que trató de coartar la toma de posesión, como buen ignorante. Si no hubiera hecho la toma de posesión en el Congreso de la Unión, el presidente del Congreso de la Unión
va a su domicilio, va al palacio, va al auditorio, le toman la protesta y se acabó el asunto. Pero no, la cuestión era hacer un ruido porque él quería ser presidente. Punto, se nos acabó. Desde ese, tiene la enfermedad del poder. Después, 60 días, tomado Reforma, Juárez, Hidalgo, el Zócalo. A eso él le valió madres. Criticó a los de Frena porque se pararon en el Zócalo. Porque no lo criticaron a él. No está. Va a estar bien, bien complicado esas elecciones que dicen que van a ser las las elecciones más difíciles y más congregadas en la historia moderna de nuestro país. Hay 90 millones de votantes. Vamos a ver cuántos vamos a ir y cuántos van a decir, le dejo mi voto a la mayoría, que la mayoría escoja. Vamos a tocar ese tema. En ese tema nos vamos a llevar un ratito de tiempo, insisto, por las repercusiones de lo dicho por el menguelele de López, las consecuencias que puede tener con el presidente electo de los Estados Unidos y las consecuencias que podemos tener nosotros después del día 6 de junio, en donde se comiencen a dar los resultados, en donde no sean favorables para Morena y sus aliados. ¿Qué nos va a esperar? Va a estar interesante. Maldonado George, saludos, excelente programa, Lick, de Coahuila con 6 grados por acá de temperatura. Jorge Leti, Angie, Maldonado Cantú, muchas gracias, Maldonado George, por estar con nosotros. Pues vamos a dar inicio. Ahora, en cuanto se conecte nuestro buen amigo Sor Galván, le vamos a pedir que comparta con nosotros un video que me envió de cómo se está haciendo las redes al interior de Morena con cuánta lana para comprar la intención del voto. Está muy, muy bueno, pero o leo sus mensajes o me salgo de la página y entro a la página que me envió el señor Galván. Pues vamos a comenzar con este tema, amigos y amigas, que insisto, creería yo, que nos tiene que hacer reflexionar. Es no importante, es vital para la economía de nuestro país. Es vital para la salud pública de nuestro país quitarle el control total y absoluto a López. Si le seguimos dejando el Congreso de la Unión, va a ser el peor fracaso que podamos llegar a tener en nuestro país. Ya lo hemos visto, lo cierto, lo verdadero, que nos decían los regios, cuidado, un peligro para México. Ahora lo estamos viendo. Es un auténtico peligro. Quizás los regios dijeron, es un peligro, pero creo que en ningún momento se dieron cuenta o nos dimos cuenta de la magnitud de peligro que era tener un loco en la presidencia de la República. Vamos a ver ese artículo lo sacamos de Animal Político. AMLO critica el bloqueo de Trump en redes sociales y lo compara con un tribunal de censura. Me voy a permitir volver a leer para que nos demos cuenta de las idioteces que dice. AMLO critica el bloqueo de Trump en redes sociales y lo compara con un tribunal de censura. No, tribunal de censura, hay que recordarle a López, el tribunal de censura está en Palacio Nacional, de lunes a viernes, de 7 a 9 o más de la mañana. Eso está diario. Y después en el vespertino. Esos son tribunales de censura, en donde los que no piensen como él son sus enemigos. Los que no le aplaudan son sus enemigos. La prensa que no le aplauda o la prensa que difiera a lo que él piensa es una prensa vendida, una prensa fifí, una prensa chayotera. Aquel periodista, y habría que preguntarle a Carlos Loret de Mola, a Víctor Trujillo,
al señor Alemán, a Ricardo Alemán, y a cuántos cronistas de noticias de diferentes periódicos, de radio y de televisión, los corrieron por instrucciones de López. ¿Por qué? Porque no hablaban bien del misógeno ¿no? Porque no hablaban bien del mitómano. Porque decían verdades, decían de su incultura, de su impreparación, de que nunca terminó una carrera universitaria. Y a las verdades a este tipo le duelen. Y se quedaron sin trabajo. Nunca se imaginó a un Víctor Trujillo y a un Loret de Mola fuera de Televisa, en un Latinus, que es nuevo, atacándolo con verdades. Al mismo Ciro Gómez Leiva, que antier, en la mañana, dijeron, oiga, ¿usted vio lo que dijo Ciro Gómez Leiva? Ese nadie lo ve. Pues de los noticieros matutinos yo creo que es el de mayor audiencia. Pero los menosprecia. ¿Quién lo escribió? El Universal. El Universal. Es un periodicucho. Es el periódico de mayor circulación en México. Que el New York Times aquí no se lee. Es que el Washington Post tampoco se lee aquí. The Journal tampoco, ese es inglés, está más lejos, tampoco se lee. O sea, él menosprecia todo aquello, él censura todo aquello que no lo esté aplaudiendo como foca. Punto. Y ahora critica a las redes sociales, en caso concreto, y muy concreto, a Facebook y a Twitter, porque dijeron, queda suspendida la página de Donald Trump porque está incitando a la violencia. Días antes dijo, no, vayan y apoyen en el Capitolio, de que eso fue un fraude, voto por voto, casilla por casilla, al más típico ejemplo del güey que tenemos en Palacio Nacional. Así. A lo mejor por eso lo recibió como su mascota en la Casa Blanca. Biden no lo va a recibir, ¿eh? Biden no lo va a recibir. Y ese güey fue a aplaudir, a decirle que nunca había tenido un presidente de los Estados Unidos con tanto apoyo a los mexicanos, que nos sentíamos orgullosos de que él fuera el presidente de los Estados Unidos, cuando a los hombres mexicanos les decía asesinos y violadores, y a nuestras mujeres prostitutas. Por menos de eso, un buen presidente de la República pone una queja diplomática. Pero no una mascota de Donald Trump en México, como lo es López. E incitando a sus connacionales a la violencia. No nos dejemos que el Congreso, el comité que iba a revisar las elecciones de noviembre del año pasado, no dejemos que gane Biden, no, hagamos lo que tengamos que hacer, vayan al Capitolio. Y fueron al Capitolio. Y como en todos los países del mundo, hay extremistas. Pues Donald Trump también tiene sus olovinos y sus mascotitas en Estados Unidos, así como los tiene López. Comprados, convencidos, y ahí fueron. 5 personas muertas, entre ellas una mujer. Pero este idiota no se da cuenta. Igual que López. Estaba incitando a la violencia. ¿Qué hizo Facebook y Twitter? Vamos a quitarlo para bajar el índice de violencia que estaba alrededor del Capitolio, que es el Senado en México. Y este tipo diciendo, ¿por qué están coartando su libertad de expresión? Este güey lo hace a diario, con todo aquel o aquella que no piense y manifieste todo a favor de López. Lo censura. Es que aquí, oiga, presidente, tenemos esto. Eso es falso. Yo tengo otra información. Y para todo lo que le digan los no aplaudidores de este idiota, es falso. Y menosprecia a la persona que le haya hecho la pregunta.
Y siempre son los mismos periodistas, entre comillas, los que están en las dos primeras filas, los que le preguntan a él. ¿Por qué no le preguntan a los demás? ¿De acaso uno que otra vez le preguntan a alguien? Si la quiere responder, la responde, y si no, le da la vuelta. Y de una pregunta que la podía haber respondido en 2 minutos, bueno, como no le sube bien el agua al tinaco, se tarda 40 minutos, pero la contesta refiriéndose al pasado. No, ya no somos los neoliberales y los conservadores, ahora somos distintos. Y vuelve a sacar la misma cantaleta de siempre, pero con la censura hacia todos aquellos que no opinemos, no pensemos igual que el ignorante este. Sergio Mendoza, ¿por qué el vejete pretende hacer lo mismo, incitar a la violencia y no quiere que lo censuren según él? Sergio, muy sencillo, no le gusta que le estén aplaudiendo a este vejete que el del norte. Nada más le gustan los aplausos. Los dos tienen varias características muy similares. Los dos son mitómanos. Se le han contado mentiras o verdades no comprobables a Donald Trump en 4 años, 16,000. Y hay que nos sentamos un poquito con una taza de café, un buen vino, a meditar un poco y decir 16,000 mentiras. ¿Cuántas mentiras se tienen que decir al día? Que dice, estaba yo leyendo un artículo, que el hombre miente por naturaleza. No me queda muy en claro eso. Podrá mentir por conveniencia, pero no por naturaleza. Pero decir 16,000 mentiras en 4 años es una cantidad de mentiras al día impresionante. Pero López, el de Palacio Nacional, ha dicho 40,000 en 2 años. En eso son parecidos. Al parecer uno es más mentiroso que el otro. Porque uno dijo 16,000 mentiras o verdades que no se pueden demostrar en 4 años. Y este mitómano ha dicho 40,000 mentiras en 2 años. Más del doble en la mitad del tiempo. ¿Quién es más mentiroso? Qué increíble. Guadalupe Cuellar, buenas tardes, don Búho, muchas gracias. Lupita, Sonia Neira, buenas tardes, qué lindo fondo, muchas gracias. Una bonita cascadita con movimiento, ojalá y les guste. Pero, insisto, las mentiras, al menos de que alguien no tenga la capacidad de comprender que todo lo que nos dice son falsedades. Que díganme una verdad cierta y absoluta de la que ha dicho López en 2 años. Bueno, de la que ha dicho López en toda su pinche vida. Punto. No hay verdades en este tipo. Están sacando ayer que ya hace año y medio que quitaron las guarderías. Y como siempre dice, después les doy datos. Después, al ratito. Año y medio y no ha dicho un solo caso de corrupción en las guarderías. Pero eso sí, a las madres trabajadoras, ahora que se chinguen. ¿Y dónde está el dinero? El dinero. Los 800 pesos que le iban a dar a las abuelitas. ¿Dónde? ¿Dónde está la cuenta de decir, y se han estado ayudando a 20,000 madres solteras o 20,000 padres de familia que tuvieron que llevar a sus hijos con las abuelitas? Se ha dado 50 millones de pesos. Yo no he sabido de ni una. Ni de un matrimonio que les quitaron sus guarderías y decir, ahora, ¿en dónde dejamos a los hijos? Los que tengan familiares, güey. Con algún familiar, oye, te lo dejo, yo aporto para la comida, me va a costar, pero yo aporto. Y los que no tienen familiares, pues va a tener que dejar de trabajar uno de los dos. Hace año y medio. Es un mitómano.
es que no puede ser esto. Dice Carlos Ignacio Miranda, calificar su desempeño como presidente no es censura al presidente. No, claro que no. Es una potestativa que nosotros tenemos. Nosotros calificamos a un servidor público como veamos que está realizando su trabajo. Y este güey es un servidor público. Y su pinche trabajo vale cero. Alicia Oviedo, feliz año, que este año sea de unión, salud y prosperidad económica. Saludos desde Monterrey. Alicia, muchas gracias y un saludo a todos los regios. Leticia Terrazas, el peor presidente en toda la historia de México. Y lo que está pasando en nuestro país, consecuencia del pasado. Y el pasado nos afecta al presente. Solo se enfoca en proyectos caprichosos y de ocurrencias. Yo estoy totalmente de acuerdo, Leti. Hemos tenido pésimas administraciones anteriores. De ahí se agarró López. De que han sido malos y peores las administraciones anteriores. Y el pueblo de México, 30 millones de hombres y mujeres, dijeron, ya estamos hasta la madre de malas administraciones. Sube el PRI, 77 años en total. 71, sale, entra el PAN, dijimos, vamos a darle la oportunidad al PAN. ¿Hizo algo el PAN? Pues si lo hizo, nadie lo vio. 2 sexenios, 12 años, el pueblo dice que ya estamos hasta la madre. Y si le volvemos a dar chance al PRI, entró Peña Nieto. Y lo peor, el desastre. Llega este güey abusando de que el pueblo ya estaba harto y cansado de tener políticos a lo pendejo. Y entró este. Pero amigos y amigas, ya me han tocado algunos presidentes. Yo tengo una ubicación ya real desde Luis Echeverría, finales de Luis Echeverría y principios de López Portillo. No sé cuántos han pasado, ¿no? Pero de los malos gobiernos que hemos tenido, ese es el peor. Si los analizamos concienzudamente, si analizamos lo que han hecho y lo que han dejado de hacer, si analizamos lo mucho que se han robado, y sus gabinetes lo mucho que se han robado, y analizamos a este y a su gabinete, y lo que ha hecho y ha dejado de hacer, perdón, pero no he visto que haga, díganme una cosa, no diga, ah caramba, aquí se ve la mano de López, aquí hizo un algo. No lo veo, perdón, pero no lo veo. Entrando y rompiéndole su madre al aeropuerto. Hay corrupción. Perdón, hace 2 años, un mes, que canceló el aeropuerto. Y no nos han dicho en dónde estaba la corrupción. Que la había, no lo dudo, ¿eh? No lo dudo, porque para eso los políticos mexicanos se pintan solos. Pero no nos han dicho en dónde. Punto. ¿Y qué otra cosa ha hecho? Entrando, puso las alarmas para la inversión extranjera en México. Cuidado, no hay certidumbre. No hay certidumbre para invertir en México. Hay un populistoide al frente. Y ya, conforme ha ido pasado el tiempo, vemos que es populistoide, socialistoide y pendejo. Guillermo Amaro Rangel, saludos, feliz año, muchas gracias Guillermo, ya se conectó nuestro buen amigo el señor Galván, como ahorita se acaba de conectar le vamos a volver a pedir que si nos envía, que si nos publica aquí en nuestra página el último Facebook, el último video de con lo que se está gastando Morena para las elecciones del 2006, porque es bastante largo. Le vamos a pedir al señor Galván ese favor. Y vamos a seguir con esa crítica que dice, el presidente, bueno,
lo estoy leyendo textual, no porque yo lo siento así. El presidente López Obrador consideró como un mal presagio que empresas privadas decidan censurar y silenciar, lo cual va en contra de la libertad. López, ¿no habrá alguien en Palacio Nacional que le haga entender que lo que estaba haciendo, lo que hizo Facebook, no es ir en contra de la libertad de expresión? Es ir en contra de hacer manifestaciones pro violencia. Punto. Estaba incitando a la violencia. No se dejen y reclamen y hagan. 5 muertos. 5. Y lo pasan en las imágenes en televisión, en donde él junto con toda su familia está viendo en diferentes pantallas todo lo que estaba sucediendo. No mandaron a la Guardia Nacional, ¿eh? ¿Por qué? Hay un disturbio de esos, con cualquier otro disturbio, Donald Trump hubiera mandado a la Guardia Nacional. Pero en ese disturbio no lo mandó. ¿Por qué? ¿No era potestativo de él? Estaban ahí en Washington, a escasas cuadras de la Casa Blanca, en el Capitolio. ¿Por qué no mandó a la Guardia Nacional? Y este tipejo dice, considero como un mal presagio que empresas privadas decidan censurar y silenciar, lo cual dijo va en contra de la libertad. No iba en contra de que no se utilizara un medio masivo como son las redes sociales para violentar más la situación, que de por sí ya estaba muy violentada. Ignorante. Donald Trump asosando. Y este güey diciendo, es que están coartando, perdón, la libertad de opinión. No. Y ahora lo quiero cambiar un poquito para dimensionar lo estúpido e ignorante que es López. Si yo decido qué pasa y qué no pasa, qué se transmite y qué no se transmite por GB Radio o Radio Tepoztlán. Punto. Y si se está utilizando mi estación para promover la violencia, no lo voy a permitir. Pues lo mismo hizo el Facebook y hizo Twitter. No voy a permitir mis plataformas para ocasionar violencia. Pero López tiene una neurona y la tiene atrofiada. Dice, no se vaya a estar creando un gobierno mundial, fíjense nada más que pendejos, no se vaya a estar creando un gobierno mundial con el poder del control de las redes sociales. A ver, López, las benditas redes sociales, ¿no? Él fue el que lo puso, las benditas redes sociales. Dice, no se vaya a crear un gobierno mundial. ¿Cómo se va a crear un gobierno mundial? A ver, se puede crear un ambiente global a favor o en contra de algo o de alguien. Sí. ¿Cómo se le llama cuando se tuitea y se viraliza? No sé con cuántos twitters o con cuántos mensajes se llame viral. Pues tienen que ser muchísimos. Bueno, estar utilizando para ir en contra para ir a favor de una violencia. Pero este es ignorante. Un gobierno mundial, háganme ese favor. Un poder mediático mundial, eso es muy diferente. Un poder mediático sí, porque es el que informa. Es muy diferente un poder mediático a un gobierno mundial. Pero ya sabemos cómo habla López, si no se entiende él, mucho menos lo vamos a entender nosotros. Además, un tribunal de censura como la Santa Inquisición, pero para el manejo de la opinión pública, declaró. El hecho de no promover la violencia. Perdón, ¿qué hizo este infeliz desgraciado en el Congreso de la Unión en el 2016, el 1 de diciembre del 2006? ¿No es un ambiente de caos, un ambiente de violencia para que no tomara posesión Felipe Calderón como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos? ¿No lo violentó? ¿No lo organizó él? ¿No fue y retó a Palacio Nacional a ponerse una banda presidencial que está prohibido? Así que el otro era el presidente espurio. Eso es provocar a la violencia.
Lo mismo que hace día con día en sus malditas mañaneras, que es confrontar a los hombres y mujeres mexicanos contra hombres y mujeres mexicanos. La confrontación. Él no busca la unión entre los mexicanos. Él busca la división. Divide y vencerás. ¿Cuánta gente hemos visto que golpea, que hace y deshace por defender al pendejo de López? No importa que le digan Solovino, no importa que le digan mascotita, no importa que le digan cuál fue el otro apodo que le acaba de poner el pendejo este. Naco. Él les pone el apodo que se le venga en gana. ¿Y eso cómo se le llama? Perdón. A uno que alguien que llamen naco, que le llamen mascotita. ¿Qué hace usted si tiene usted una mascotita? Pues le da de comer. No, como no sabe hacer nada, es pendejo. Pues hay que darle de comer a la mascotita. Y sus seguidores lo siguen tolerando. Que le digan naco. Él divide. Ahora sí que entre los fifís y los nacos. Qué despreciativo es este desgraciado maldito. Pero insisto, hay que llevar mucho cuidado con esto porque nos está diciendo que si no, 70 millones de hombres y mujeres gringos votaron por Trump. Pero votaron 130 millones a favor de Joe Biden. Una cantidad significativa. Y él, por obviedad, hubo fraude electoral. No acepto los resultados. Lo mismo que hizo López, ¿no? A lo mejor le dijo, a ver, tú mascota, López, ¿cómo le hiciste? Enséñame a ver cómo arma un desmadre aquí en Estados Unidos, no lo dudo, ¿eh? Pero este güey está promoviendo ya la división entre los hombres y mujeres de nuestro país. Por si el cochinero de Morena no gana y no adquiere la mayoría como la necesita para seguir haciendo sus pendejadas y cooptar y raptar todo el poder. Si no hay un triunfo por demás claro y significativo, ¿qué necesita Morena? 250 diputados y diputadas. Punto. Mayoría. Pero tuvo 235. Este güey va a objetarlo. Habría que darle, ojalá y el pueblo de México esté consciente de la difícil situación que estamos pasando en nuestro país, y ojalá y no le dé ni 100. Pero si no le da los 100, hay que llevar cuidado, porque este güey va a levantar al pueblo en contra del pueblo. Y vamos a ver en qué parte se queda el ejército mexicano. ¿En apoyo a López o en apoyo al pueblo? Eso es lo que habría que estar muy, muy al pendiente. Discriminación total de este intolerable pseudopresidente. Totalmente. Después dice el ignorante durante su conferencia matutina comentó que vio una actitud prepotente del dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, ante los hechos en Estados Unidos y la suspensión de las cuentas de Donald Trump en plataformas de esa compañía. Perdón, el dueño de Facebook y el dueño de Twitter pueden hacer de su compañía lo que se les venga en gana. Y si ellos dicen, es que se está promoviendo la violencia, la suspenden y la suspendió 8 horas. No las quitó. No. No hicieron que corrieran a nadie, no. Quedan suspendidas hasta que veamos que no están promoviendo la violencia. Ya había 5 muertos, entre ellos una mujer. Y este ignorante, él le gusta que haya violencia. Desde que mató a su hermano, después a un compañero de equipo de béisbol, de quemar pozos petroleros, de tomar avenidas, de tomar carreteras. Él es violento. Punto.
Le gusta la violencia, incitar a la violencia, incitar a la división. No le importa si es entre paisanos. Mientras él obtenga un lucro, y en este caso es el poder, a él le vale madres. Y si hay que estar pensando en opciones alternativas, porque fue un antes y un después lo que sucedió en las redes sociales. Claro, en el momento que ya no hubo esa incitación a la violencia por parte del loco este de Donald Trump, Facebook y Twitter abrieron nuevamente las redes sociales del hombre más poderoso del mundo. Ahí es en donde se ve. No un pinche menguelele como el que tenemos aquí. Pinche macuspano este. No, el hombre más poderoso del mundo. Y uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos. Sonia Neira. Facebook, por favor, cuando López diga mentiras, también censúrenlo. Pues, entonces no le van a dejar sacar un solo mensaje, Sonia. No dice más que mentiras. Mentiras, falsedades, verdades que no se van a poder comprobar. Eso es López. Nos dice Dora Luz Juárez, muy buena pregunta. El problema es que, claro, que López va a provocar un caos si no logra nuevamente la mayoría. Y mi pobre país se va a ir a pique. Cero inversión extranjera y local. No se puede porque pones un changarro y los mañosos te piden piso. ¿Qué vamos a hacer? Dora Luz, no le demos la mayoría a López en el Congreso. Y en los estados de la República, en donde güeyes esos de Morena vayan por la gobernatura, no les demos. Aprendamos lo que hizo Coahuila y lo que hizo Hidalgo. Les dio al PRI, y no por decir al PRI, tenle al PRI. Ahora, qué bueno que hicieron una coalición. Qué bueno. A ver si unidos se preocupan por México. Que ya nos olvidemos de las siglas que tanto daño nos han hecho. Vamos a ir en contra de Morena. Punto. Peor que esta administración, difícilmente vamos a poder encontrar otra. Difícilmente. Ricardo González, ¿qué tal, Fernanda? Lo censuró, pero dejar de criticarlo le vendría como anillo al dedo. Hay que seguir manifestando las mentiras de López. Hay que estar desmintiendo las mentiras de López. Ah, caramba, no lo entendí. ¿Qué tal, Fernanda? Lo censuró, pero deja de criticarlo. Le vendría como anillo al dedo. Hay que seguir desmintiendo las mentiras de López. Hay que seguir sacando las mentiras de López a modo de que la gente se dé cuenta, Ricardo. De que la gente se dé cuenta de lo mucho que miente. De las pocas verdades comprobables que nos dice. Ahora, ya los organismos autónomos los quiere quitar. Y no porque el INAI le preocupe mucho. Le preocupa la autonomía del Banco de México. Punto. Hay que preocuparnos. Si le damos las llaves del Banco de México, México quiebra. Quiere quitar todos los organismos autónomos. Ya el sistema judicial en México ya es de él. La Comisión Nacional de Derechos Humanos es de él. Ya quiere quitar el IFETEL. Ya quiere quitar todo y hacer él el hombre todo. No sabe ni madres de nada, pero quiere hacer el hombre todo, el hombre orquesta. Y es un pobre pendejo. Es un neófito. Y para ello, le voy a pedir a mi productora si nos ponen el video de Ángel Verdugo. Está muy, muy bueno. Y van a ver qué cosas tan ciertas dice don Ángel. Vamos a verlo, productora. La mañanera de Ángel correspondiente al jueves de la semana en curso. Jueves 7 de enero del año 2021. Sin duda alguna, el interés en México está centrado en los acontecimientos que se registraron ayer en el Capitolio,
sede del Congreso de los Estados Unidos, en la capital de ese país, en Washington. Estaría de más que agregare yo algo. Lo más seguro es que usted ya lo ha leído, visto en los noticiarios ayer por la noche y hoy quizá temprano por la mañana. Voy a referirme a un aspecto un poco diferente. Para mí lo que sucedió ayer en Estados Unidos es de interés por la alta probabilidad de que pudiera registrarse aquí en México después del 6 de junio de este año. Las características de Donald Trump y López son muy similares, por no decir iguales. Ignorantes en todas las materias de la gobernación en ambos casos, soberbios ambos, pueblerinos en su visión también ambos, no obstante que Donald Trump es de una familia de empresarios con inversiones en varios países del mundo, pero finalmente su visión es una visión endógena, una visión hacia adentro de su país, un rechazo a lo que podríamos llamar del multilateralismo. En ese sentido también son iguales. Quizá donde haya alguna diferencia es el origen. Donald Trump es una persona nacido y criado en Nueva York, de una familia con recursos económicos elevados, su padre un desarrollador inmobiliario importante, una familia, si nos atenemos a uno de los libros escritos por una familiar, una pariente de Donald Trump, un hombre educado en una familia rara, por decirlo menos, pero de elevados recursos económicos. Un hombre acostumbrado a moverse en los círculos del poder, interacción con políticos y con grandes empresarios. López, por el contrario, es el típico cacique pueblerino, un hombre proveniente del trópico mexicano, una de las regiones más atrasadas del país, donde nace, se forma e intenta hacer política buscando la gubernatura de su estado. Milita en el PRI hasta el momento en que le dicen que no va a ser candidato a la gubernatura. A partir de ahí empieza el verdadero López a manifestarse. Un hombre que rechaza sistemáticamente la ley, al igual que Trump. Un hombre acostumbrado a violarla sin escrúpulo alguno, igual que Trump. Llega a la política nacional con esas características, al tiempo que Trump llega a la política norteamericana también con esos modos de hacer política. Ambos son seducidos por el poder, les gusta y disfrutan el poder. Lo usan, en el caso de Trump, más abiertamente para beneficio personal, y en el caso de López para el beneficio de la camarilla de lacayos y siervos que lo rodean, empezando por la familia misma, tanto sus hijos como su larga y su amplia parentela, primos, hermanos, etc. De ahí, pues, que mi interés esté centrado en lo que podríamos vivir o experimentar en México después del 6 de junio de este año. La única prioridad que evidentemente caracteriza hoy a López es obtener 251 diputados en la Cámara correspondiente, en San Lázaro, propios de Morena. No quiere depender de los otros partidos, ni del Partido del Trabajo, ni del Verde Ecologista, ni de alguno de los tres que obtendrían el registro definitivo, en caso de obtener votos por encima del 3% o igual al 3% de los votos válidos emitidos. En la elección federal, por supuesto, la de diputados federales.
López, pues, tiene fincada toda su gobernación en ese número mágico, 251 diputados. Posiblemente no le alcanzaría para obtener la mayoría calificada, ni en diputados ni en el Senado de la República, pero no le importa. Con que tenga la mayoría absoluta, se da por bien servido. Sin embargo, las cosas parece que no van por ese camino. Estas pifias en relación con el programa de vacunación, el pésimo manejo logístico que ha sido más que evidente, y apenas van los primeros días con las primeras llegadas, primeras cargas, vamos a decir, de vacunas que son muy pequeñas en cuanto a números se refiere. A medida que vayan llegando otras bultos u otras cargas, vamos a decirlo, de 50, 100 mil, las cosas se le van a complicar. Habla ahora de 10,000 brigadas de 12 integrantes cada una para ir a vacunar a los mayores de 60 años. Una ilusión, no pasa de ser un buen deseo en el mejor de los casos. Ese proceso que hoy genera problemas en países como en Estados Unidos, el Reino Unido, países que cuentan con una infraestructura de primera, con personal calificado, con logística avanzada. Aquí en México va a ser un completo desastre. Asimismo, la caída de la economía el año que recién ha terminado, más lo que va a suceder en los primeros 5 meses o 4 meses de este año, van a incidir negativamente para Morena en los resultados electorales. No olvidemos que la elección intermedia en México es una elección donde el aspecto de lo local es determinante en muchas de las elecciones. No va a estar López en la boleta, ni tan fácilmente podrá incidir y hacer propaganda abierta, aun cuando lo va a intentar, en favor de algunos candidatos de ese partido, de Morena. Todo esto configura un panorama que posiblemente no le sea totalmente favorable para lograr su objetivo. Si bien entiendo que de los 91 millones de electores votará a lo más el 50%, es decir, 45 millones, y de ellos la casi totalidad son renuentes a la participación en la cosa pública. La mayor parte de ellos prefieren el voto inercial, el voto de aquel partido o de aquel candidato que les promete lo imposible, por lo que será difícil que en 5 meses los partidos de oposición en la Alianza Va por México puedan contrarrestar totalmente esa mentalidad de siervo que caracteriza a nuestros ciudadanos en su inmensa mayoría. En esas condiciones o consecuentemente, es muy posible que no obtenga los 251 diputados, sino que se encuentre con un resultado cercano a ese número. Ahí es donde está el peligro. Ahí es donde está la elevada probabilidad de que veamos la repetición de lo que vimos ayer en el Capitolio en Washington. La única forma de evitar la repetición de aquello que vimos allá, entendiendo las diferencias de tiempo y lugar, es votar aplastantemente a favor de la oposición y no entregar un voto a Morena, de tal manera que la protesta sea absurda, que sea tan evidente la derrota con un margen muy elevado para una democracia, solamente así. Pero si los resultados son apretados, si el número de diputados es bajo y si de 251 Morena obtiene 240, 245, cuidado con eso. Es posible que un descontento acumulado en estos 2 años, más 6 meses de este gobierno, dé lugar a una violencia sin control
que llevaría a una situación de inestabilidad política, y en ese momento es que hace su aparición el poder fáctico por excelencia en un país como el nuestro, las Fuerzas Armadas. Seguramente López piensa que con todas estas tareas que les da a las Fuerzas Armadas, los va a controlar y en caso de aquella eventualidad, operarían a su favor, pero se equivoca. Las Fuerzas Armadas en todo país son los garantes últimos de la estabilidad política, económica y también de la viabilidad del Estado. Como vimos en Bolivia, la actitud de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de la policía, así se comportarían en México. Y quizá el que debería abandonar el gobierno sería otro. Vamos a ver qué sucede, pero por lo pronto habrá que luchar todos los días, intentando convencer a los indecisos, apoyarnos en los que ya se arrepintieron para buscar obtener una votación abrumadora, contundente, en contra de Morena. Pensando en que solo por esta vía el voto expresado masivamente en contra de Morena nos impediría, nos apoyaría para detener la repetición de lo que vimos ayer en el Capitolio. La tarea está ahí frente a nosotros. Vamos a aceptar el desafío, no lo temamos, vamos a hacer un esfuerzo. El destino de este país está en manos de decenas de millones de ciudadanos, verdaderos ciudadanos, no lacayos, no siervos, como fueron muchos de los que le dieron su voto a López el 1 de julio del año 2018. ¿Aceptará usted el reto? Espero que sí. Muchas gracias. Amigos y amigas, creo que más claro, como lo dijo don Ángel, no está. Lo más claro posible. O le quitamos la mayoría, pero la mayoría en serio. Y aquí nos dice Ricardo González, muy bien dicho. Dice, Lick, no solo se unen los partidos, los ciudadanos debemos unirnos e ir en coalición contra López y Morena. Saludos. Ricardo, totalmente de acuerdo. Hay que convencer a esos indecisos de que, no vamos a convencer a los que López les dice nacos, que son sus más fieles seguidores. Solo vinos, mascotitas, nacos, a esos no los vamos a convencer con nada. Ya sea porque los compren o ya sea por una ideología de ignorancia. No los vamos a convencer. Ya se nos fue el fondo. Ya está. Entonces, hay que convencer a los indecisos. Hay que confirmar a aquellos que se vieron altamente afectados con decisiones estúpidas tomadas sobre las rodillas de un ignorante e inepto como es López. Dice Ricardo, lo que quise decir es que ¿qué tal Fernanda? Me quiero imaginar que habla de Fernanda Familiar. Censuró a López porque ella está harta de tantas estupideces, corruptelas, hipocresías y mentiras de López. Todos debemos estar igual, Ricardo. Todos debemos estar igual de hartos, de hastiados, de que nos mientan, de que nos digan, no pasa nada, es un pinche catarrito. Y van más de 232,000 muertos. El día de ayer se rompió récord. 1,100 defunciones. ¿Qué hay? Saturación en todos los hospitales. Pero se gastaron 19,000 millones de pesos en gelatinas. ¿Y cuántos aparatos y cuántas camas de terapia intensiva se pudieron haber comprado? Pero no, se compraron 19,000 millones de pesos de gelatinas. En las secciones anteriores, corruptos, ladrones, sinvergüenzas, pero la adjudicación directa era del 72%. Ahora la adjudicación directa es del 87%. La corrupción a todo lo que da.
De eso estamos hartos. De eso tenemos que convencer al que está indeciso. Y de eso tenemos que afrontar a aquel que se vio afectado. De esos 30 millones de hombres y mujeres que le brindaron la confianza y la fe a este maldito desgraciado. Martínez Alejandra, los seguidores de López son agresivos y quieren que a la fuerza uno piense como ellos, y eso nunca. Alejandrita, totalmente. Y pese, y como lo acabo de decir, primero les dijo solovinos, después les dijo mascotas, ahora les dice nacos, y ahí siguen. Pues, por unos pesos, venden su dignidad y venden todo lo que tengan, no les importa. Que si perdieron su trabajo, que se les murió un familiar por COVID cuando este idiota dijo que no era nada, si se les murió un familiar con un hijo con cáncer que no tuvo medicamentos, eso no importa. Que si quitaron las casas de refugio para mujeres violentadas, no pasa nada. Que si quitaron las guarderías, no pasa nada. Que si quitaron el Fonden, no pasa nada. No, está crítico. Tanque frena, un saludo. Carlos Malfato, un saludo. Gabriel Cortés, un saludo. Leticia Terrazas, hay que recuperar la dignidad de nuestro México por vía de la democracia, votando este 2021 en contra de Morena, que ya se vaya por la vía constitucional. Sí, claro. Sí, siempre lo hemos dicho, por la vía pacífica. Por la vía pacífica. Nosotros como pueblo queremos la unidad de nuestro país. Queremos la unidad de nuestros paisanos. Nosotros. López no. López quiere dividirnos. Divide y vencerás, ¿no? Los buenos contra los fifís, los neoliberales, los chayoteros, todos los apodos que nos pone a aquellos que no pensamos como él. Él, al parecer, como ya se cree el Mesías, que él no se equivoca. Él tendrá tengo otros datos, pero él nunca se equivoca, según él. Y nos divide. Los que están a su favor son buenos mexicanos, aunque les diga nacos, aunque les diga mascotas, aunque les diga solovinos. Quien alguien con un poquito de dignidad no lo toleraría. Y los que estamos en contra, y no por estar en contra, sino por la ineptitud que ha manifestado este tipo durante 18 años. Ineptitud que ha manifestado toda su pinche vida, ¿no? Pero 18 años. Recuerden ustedes, amigos y amigas, cuando le preguntaban en el 2001, 2002, que hacía ya sus pinches mañaneras a las 6 de la mañana, afuera ahí en el Zócalo, en lo que era el Departamento Central. Usted busca la grande, no, a mí denme por muerto. Es un mentiroso. Engañó a muchos. A ver. Espérenme tantito. Ricardo González, excelente analista. El maestro Ángel Verdugo, sí, claro. Lo sigo en sus mañaneras, las buenas, las perronas, lunes, miércoles y viernes. Plática con Ángel. Ánimo, Julio. A provocar que la mayoría de los mexicanos nos unamos en este mes de junio y votemos en coalición contra de Morena y López. Hay que ir juntando. Por eso, antes el programa era la hora del búho, la hora de la denuncia ciudadana. Veo tan grave a mi país, veo tan mal a mi querido México, que le cambié el nombre. La hora del búho, por un México mejor. Así de grave lo veo. Así de difícil. Hay que unirnos. Y los que dicen, no, yo dejo mi voto a otro que decida. No. Hay que ir y votar. Y darle el voto a cualquier otro menos a Morena y sus pinches satélites. Rescatemos. Estamos en tiempo de rescatar a nuestro país. Si este 6 de junio no lo rescatamos, quién sabe si podamos rescatar las cenizas que voy a dejar este infeliz de nuestro México. Y la única duda, y ojalá el señor Galván me lo pueda aclarar, ¿López les dio tantos privilegios a los militares por el 2021? Obras, poderes, para que lo apoyen en el 2021.
Se sabe que una buena parte de las Fuerzas Armadas de nuestro país están a favor del pueblo. Pero hay otras que me quedarían mis dudas. Y en caso de que no haya una derrota contundente, como lo dice don Ángel, contundente, en contra de Morena, este güey no se va a quedar con los brazos cruzados. Y este güey le va a echar la culpa a Línea, le va a echar la culpa a los conservadores, le va a echar la culpa a sus adversarios, le va a echar la culpa a quien sea, con tal de mantener el poder completo. Porque teniendo la mayoría en el Congreso, él sigue siendo el rey. Quitémosle ese poder. Y ojalá las Fuerzas Armadas de nuestro país estén para servir al pueblo y no a un pinche loco. Anastasio Marcelino, ¿hasta cuándo van a entender que el sistema neoliberal causó mucho daño a los ciudadanos que ustedes quieren convencer? ¿Acaso no entienden? Espérenme tantito, ¿no entienden? A ver, es que yo quiero terminar de leer. ¿Acaso no entienden? Arriba Andrés Manuel López Obrador. Pues Anastasio Marcelino, voto Gaspar, que me quiero imaginar que es un voto. No. Ese es el güey que nos va a llevar a la quiebra. Es en donde yo no puedo dar crédito. Ahora, pues hay que decirle a Anastasio que se vaya con el Chapucero, al canal del Chapucero. Ya se puso feliz ese güey, porque ya lo invitaron 3 días a la semana a la mañanera. Vete con el Chapucero, ahí lo aplauden, ahí están todas sus mascotitas, sus olovinos, ahí están todos sus nacos, que se vayan al Chapucero. Aquiles Ángeles, buena tarde, maestro, muchas gracias, Aquiles. Frena deberá involucrarse en las elecciones como observadores ciudadanos para enviar resultados al Consejo Rector de todas las casillas en territorio nacional. Muy buena idea. Y ahorita, a propósito de eso, tenemos el último video y voy a tratar de estar muy al corriente con todos los videos de Gilberto. Vamos a pasar un video, dura 23 minutos, pero está bien interesante, porque dice, Morena debe de morir, AMLO destruye todo. Está bueno. Sergio Mendoza, 18 años, no hacer nada. Estuvo planeado esto por 18 años para tener a México sumido en la desgracia, pero creo su misma ambición y su sueño de poder lo destruirá. Ojalá, Sergio, ojalá. Y no es de 18 años, es desde que era peísta, que quiso ser gobernador de Tabasco y que Salinas de Gortari no lo dejó, porque se ve que era un pobre güey, un pinche loco, porque había matado a su hermano, mató a un compañero de equipo, quemaba pozos petroleros, tomaba carreteras, por eso no lo dejó. Estuvo 14 años en el PRI. Él le hizo el himno al PRI en Tabasco. No lleva 18. Este pendejo tiene 67 o 68 años. Pues ha de tener 40 años de no trabajar más que 5 años en la Ciudad de México y 2 años y medio aquí para fregarnos, ¿no? Leticia Terrazas, tanto que criticó a las Fuerzas Armadas, estuvieron en las calles y ahora son los bomberos que le resuelven todo lo que se le ocurra. Sí, Leti, nada más que cuando le preguntan, usted dijo que las Fuerzas Armadas el 1 de diciembre se iban a los cuarteles. No es cierto. Es un piño. Yo no sé si es mitógeno o pendejo o tiene Alzheimer. Porque él niega que haya dicho eso. Y hay 40 videos en donde dice, las Fuerzas Armadas van para adentro. Y él fue el primero en decir que las Fuerzas Armadas habían matado a los 46 estudiantes de Ayotzinapa. Fue el primero, Habría que revisar en el cuartel de Iguala, a ver si no hay fosas, porque ahí están los estudiantes. Él señaló a las Fuerzas Armadas. Él dijo que las Fuerzas Armadas habían matado. No que habían sido grupos delincuenciales, no. Que las Fuerzas Armadas. Y de ahí agarró y dijo, las Fuerzas Armadas a los cuarteles. Ahí están. Y bien lo dices, sus bomberos de este güey.
Yolanda GM, me parece fantástico que Frenes se involucren en las elecciones, tenemos que evitar la corrupción. Yolandita, ay, sí lo veo en chino. Y más ahora en este 2021 con tantas deficiencias, con tanta pérdida de trabajo, López teniendo todo el flujo de dinero. Van a comprar como nunca en la historia la intención del voto. Ni a sus paisanos lo respetó este cabrón. Los grupos que iban a hacer para levantar las actas para ver quién había sido damnificado pedían de 500 pesos a 2,000 pesos para meterlos en el registro de afectación. La corrupción. Ahorita les van a dar a esa gente de Tabasco que inúndenlo, es que son los pobres, inunden a los pobres. A esa gente que quedó sin nada, les van a dar una lavadora, les van a dar un refrigerador, les van a dar una cama, pero voten. Punto. Ahorita la corrupción va a estar como nunca en nuestra vida lo hemos visto. Esta pandemia, la que este güey minorizó, esta pandemia que ha dejado a 10 millones de hombres y mujeres en extrema pobreza, malos que había, le está dando el caldo propicio para que con cualquier moneda compren la intención del voto. Ahí va a estar bien, bien difícil. Híjole. Antes de irnos al video, amigos y amigas, nada más para que vean los bonitos candidatos que tiene este pinche partido para las elecciones de este año. Félix Salgado Macedonio, ¿se acuerdan ustedes? Ese tipo que pasaba por Paseo de la Reforma en su Harley Davidson y que cuando lo paraban no les hacía caso a la autoridad, y si tenía ganas de orinar se paraba en cualquier arbolito con el buen perro, y voy a hacer pipí, lo detenían, yo tengo fuero porque soy diputado federal. Ese güey está acusado de violación en una ocasión y está acusado de abuso sexual en otro, del 2016. Obviamente, senador de la República con fuero. Su expediente está en el limbo. Ni quien lo mueva. Pues Mario de Delgado, el güey este, pues vamos a ponerlo como candidato a la gobernatura de Guerrero. Uno de los estados pobres de nuestra república. Hermoso, pero pobre. Y en una ocasión que estuve platicando con el capitán Martínez, que me decía que Morena estaba gobernando Acapulco, que estaban peor que nunca. Le dije, no, espérese tantito a que llegue Félix Salgado Macedonio, porque va a ser el próximo gobernador de Guerrero. El capitán me dijo, no creo que llegue. Pues ya es el candidato. Ahora ya lo sacaron con que hay una averiguación por violación y una averiguación por abuso sexual. Esos son los candidatos de Morena. Esos. Antes estaba en el PRD. El PRD ya se deslindó de López a Morena. Obviamente, Félix Salgado Macedonio no fue senador por votación, plurinominal. Y ahora ya se va. Y ahora entre ellos mismos se dicen hasta que se van a morir, pero sale López a su defensa. Imagínense ustedes un presidente de un país X El presidente López Obrador dijo que las acusaciones de abuso sexual contra Félix Salgado Macedonio, Morena, el gobierno de Guerrero, son partidistas y producto de la temporada. Amigos, amigas, yo no sé si yo estoy muy pendejo o no estoy entendiendo a este ignorante. Primero, que una carta supuestamente dirigida a la CFE, de la Comisión Federal de Electricidad, que era falsificación de documento y uso de documento falso, aplaudió López, pero ya están arrepentidos. Aceptaron su error
Perdón, era haberle dado parte a la Fiscalía General de la República. Averíguame esto. Hay falsificación de documento oficial, delito federal, y uso de documento falso. Delitos graves. Chécame quién fue. Iníciale su carpeta de investigación. No, estoy contento porque aceptaron su error. Pues aquel cabrón que robó un banco va y que diga, no, perdón, no, fue un error, ¿no? No, cabrón, tú sí te vas al tambo, porque no eres político, porque no eres senador con permiso, o porque no eres director de la CFE. Al que es director de la CFE, pues, fue un error. Pues ya se arrepintió, ¿eh? En lugar de haber dado parte a la autoridad. Y aquí, producto de la temporada. A ver, yo le voy a... Si tuviera 2 neuronas que le sirvieran, lo cual no la tiene, agarra y dice, a ver, le voy a pedir al gobierno del estado que averigüe y que le dé continuidad a las carpetas de investigación en contra del precandidato al gobierno de Guerrero, Félix Salgado Macedonio. Si se le encuentra la responsabilidad penal, adelante. No, es producto de la temporada. ¿Qué fue producto de la temporada, pendejo? ¿La violación o el abuso sexual? No le importa si un gandalla de estos es capaz, el delito más bajo, el delito más infeliz que hay en la pinche tierra es una violación. Y no le importa si hubo una violación, un abuso sexual en contra de una mujercita. No le importa. A este güey le vale madres. En lugar de decir, a ver, quítenme este güey, por mientras no se determine su situación jurídica. No voy a poner un pinche violador al mando del gobierno de Guerrero. No. ¿Sí? Es producto de la temporada. Esto es un pendejo. Que este güey no es mi presidente. Este güey a mí no me representa. Lobsang Oliveros, un saludo. José Antonio Vázquez, ratas asquerosas. Pues no sé a quién se refería. En este caso el que está hablando soy yo, pues debo de ver, si era para mí, era en singular, no en plural, ¿no? Si era para el gobierno, está bien porque es general, es plural, pero vamos a ver el video de Gilberto Lozano, amigos y amigas, dura 23 minutos, pónganle mucha atención, dice, Morena debe de morir, AMLO destruye todo. Van a ver qué cierto es. Para todos los compatriotas mexicanos y especialmente a la gente que sigue estas cápsulas que vamos a tratar de hacer frecuentemente en forma más breve, pero mantenernos actualizados. Soy Gilberto Lozano y agradezco mucho me recibas en tu espacio y en tu tiempo. Bien, pues en medio de un entorno mundial bastante caótico, sin duda de lo que se vivió en el año 2006 con la gente de Morena en la Cámara de Diputados en San Lázaro, bueno, pues hoy se repite en uno de los países más poderosos del orbe, en los Estados Unidos. Tal parecía que las huestes de Morena estaban introduciéndose a el Capitolio de los Estados Unidos. Pero fuera de esa brevísima nota en forma de broma de lo que aquí ocurrió en el 2006, evidentemente son bastante trompudos y marranos el senador Ricardo Monreal y todas las huestes de Morena que hablan de una transición en paz y armoniosa en los Estados Unidos. De verdad no tienen mamá. Esta gente no tiene mamá. Es capaz de tragarse, a pesar de los sucesos tan complicados, ser lo suficientemente cínicos e hipócritas para mandar sus tweets de tranquilización del pueblo de los Estados Unidos. Ellos saben su problema, tienen su problema y tienen que resolver su problema. Yo escuchaba la perodata del señor Donald Trump y bueno, indudablemente en las zonas de Pensilvania, de Wisconsin, de Georgia, pues aparentemente tiene los fundamentos para decir que hay una
conspiración que pudiera estarse dando en los Estados Unidos. Pero a nosotros no nos toca eso. Lo que tenemos es que impulsar la mística, porque sabemos que la forma en que los soviéticos y todo este grupo ideológico comunista ha venido penetrando los diferentes tejidos sociales de muchos países es, como lo decía un señor de nombre Andropov, primero le lavas el cerebro, y una vez que lavas el cerebro a la gente, ni los hechos ni los datos los pueden hacer razonar. Esa configuración del cerebro es una metodología que han usado los países comunistas para penetrar, para meter sus doctrinas, y a veces a la vuelta de una generación, 15 a 20 años, logran tener una masa de gente fácilmente manipulable, fácilmente ya con un daño irreversible en el cerebro, que los hace actuar ya no con racionalidad, sino simplemente con ese odio, rencor que es parte de la estrategia para dividir que utilizan, en este caso, los dictadores o las dictaduras populistas comunistas. Bien, pero el tema de hoy es cuidado cuando premias al imbécil. Cuando se premia al imbécil está la organización destinada al fracaso. Tú no puedes estar premiando al corrupto, al imbécil, al inepto, porque en ese momento estás formando un círculo perverso, un círculo vicioso, que a lo único que va a llevar a una organización es a la podredumbre total, a la decadencia total. Y hoy me sentí estimulado a platicar brevemente lo que ha ocurrido en los últimos 2 o 3 días, porque ha sido increíble. Hoy el señor López Obrador se dedicó a defender a Hugo López Gatell. Hugo López Gatell, como sabes, es un perverso subsecretario que, siendo responsable de la pandemia, se burla, es hipócrita, es engañoso, es un tipo que más político que médico, y verdaderamente abofetea la dignidad de los mexicanos, yéndose a pasear contra todas las mismas instrucciones que él ha intentado hacer. Sí, su viaje a Huatulco o a Oaxaca, con un montón de explicaciones y excusas, no tiene ningún sentido. En otros países han sido muy claros. Cuando un médico responsable de una pandemia como la que tiene México, que está totalmente fuera de control, evidentemente es un error mayúsculo que el principal responsable de eso atente contra sus propias instrucciones, se burle de sus propios mensajes y dé ejemplo precisamente de todo lo contrario. El señor se llevó una admiradora de Evo Morales, boliviana, una mujer que interactuó de apellido Peralta, que es ahorita la novia en turno, y esta mujer tiene antecedente completamente comunista, y por eso hablamos en el nombre de este video, muera, muera Morena. Tenemos que acabar y exterminar a Morena, mexicanos. No hay duda. El ejemplo de López Gatell y todavía el otro idiota defendiéndolo en esta mañanera, diciendo que es una persona única en el mundo, te habla del nivel de idiotez que ya estamos hoy, rebasando los niveles absurdos de un mundo totalmente surrealista en el que se ha convertido México, que sabiendo que somos de los peores países, el peor en letalidad, 8.8 a 8.9 muertes por cada 100,000 contagiados. Es el triple de lo que está ocurriendo en todo el mundo. Ahora, la probabilidad de que los hospitales públicos y el sistema de salud público no llegue a la muerte con el paciente es 4 veces más grande, esa posibilidad de que muera el paciente con respecto a la medicina privada. Indudablemente, primero los pobres y primero son los que más la llevan, como fue demostrado en los últimos datos, que el 74% de la gente que ha muerto de coronavirus, desafortunadamente son gente que tiene una alta necesidad
de trabajo, de salir a sobrevivir, y con estudios abajo de secundaria es realmente la población que más ha sufrido. Porque hoy México nadie lo puede negar. Los ricos están haciendo más ricos y los pobres están haciendo más pobres. Y la clase media hacia abajo, como lo muestran los datos del Coneval. Pero no solamente el asunto de López-Gatell, que hoy rayó en el ridículo mundial, cuando voltea a ver la OMS, la ONU, los grandes universidades como la Johns Hopkins, voltean a ver que el hombre que es el menos y más frívolo para atender el tema del coronavirus es enaltecido por el señor López como si tuvieran un concubinato que raya más en un amaciato o un posible amor pasional entre ambos López. No tiene otra explicación. No tiene otra explicación de que sostengas a este idiota. No tiene otra explicación de que a pesar de todos los graves errores de hablar de cifras catastróficas como 60,000 muertos, cuando se lleva 5 veces más en el mundo de las actas de defunción, no de los valores que ellos manejan, es increíble que se le esté sosteniendo en el puesto, y habla perfectamente de que él sigue solamente instrucciones del señor López Obrador. Bueno, llamarle señor creo que es verdaderamente una falta de respeto para nosotros, del idiota de López Obrador. Bueno, pues este idiota no solamente el día de hoy se dedicó a defender al señor López-Gatell. No, la Comisión Federal de Electricidad, cuyo cargo lo ostenta el señor Manuel Bartlett, asesino, gángster, ladrón, con enriquecimiento explicable por sus ilícitos y con una historia de lo peor en materia política en México, bueno, pues después de haber aceptado que habían utilizado un documento apócrifo para echar la culpa del apagón casi nacional que sucedió el pasado 28 de diciembre, pues aceptaron que efectivamente era un documento falso. ¿Saben qué hizo y qué dijo el idiota de López Obrador? Bueno, dijo que era importante aceptar que se había cometido un error. No, señor López, esto no es un error, es un delito. Es un delito, y usted se pone enfrente para defender a este capo tutti di capos, que es el señor Manuel Bartlett, que parece ser que es verdaderamente el poder tras el trono, que manipula la situación de la política mexicana. Llevamos 2. Premiar al imbécil, premiar al corrupto es simplemente ir en un torbellino de errores en los que todos los que lo están pagando son los mexicanos. Se agrega el caso de Fernández Noroña. Es interceptado en Cancún antes de salir a Venezuela porque él se ostenta como el hombre que tiene que ver con esa simbiosis de Venezuela y de México, diciendo que va con todo el entusiasmo para asegurar que México, así como lo voy a decir, continúe en su revolución bolivariana. ¿Cuántos mexicanos hace 2 años que hablábamos de esta dictadura bolivariana nos acusaban de fatalistas, de catastrofistas, de gente que pensábamos de manera pesimista? El señor Fernández Noroña lo dijo con todas sus palabras. Ahí tú puedes encontrar el video de su expresión alrededor de que México va con todo a lograr la revolución bolivariana. Pero además de tonto, es estúpido este comunista, pues resulta que la Asamblea Constituyente de Venezuela no lo dejaron entrar porque no tenía cubrebocas. Bueno, eso es ya de lo más raya verdaderamente en el oscurantismo, cuando a un verdadero pendejo no solo le niegan la entrada, de qué tamaño tiene que ser su nivel de idiotez para que la propia Asamblea de Estúpidos de Venezuela le hayan cerrado la puerta, y terminó abrazando y besando a Nicolás Maduro sin cubrebocas. El beso fue un beso de la muerte, donde vemos claramente el tipo de gente que es los principales socios de López Obrador para llevar a México a convertirse en Venezuela. Ponen al florero de Graciela Márquez en el INEGI y entra la maestra en lengua inglesa de secretaria de Economía, Tatiana Cloutier.
decisión tras decisión tras decisión, en cualquier parte, organización del mundo, esto ya debía haber sido completamente frenado. Y ahorita hacemos esas reflexiones. Bueno, pues un florero más, Delfina Gómez, esta maestra loser, perdedora de las elecciones en el Estado de México, una verdadera ladrona y corrupta, como se vio en los números de la ciudad de Texcoco, el municipio de Texcoco, cuando fue manejado por esta mujer que no es más que una títere de Higinio Martínez. Delfina es una muestra más de cómo estamos rayando en el ridículo mundial. México, a través del señor López Obrador, tomando las peores decisiones, como fue el meter mano negra para que Félix Salgado Macedonio, violador de mujeres comprobado, totalmente sus ilícitos están expuestos, es altamente conocido que es de lo más bajo, corriente y ruin que pueda tener un servidor público, es el candidato de Guerrero, en donde hoy me decía alguna persona, oye, ya estamos pareciéndonos a Venezuela. Yo sí les puedo asegurar que hoy Tabasco se parece a Venezuela, Campeche se parece a Venezuela y Chiapas está dando grandes pasos rápidos para convertirse en los primeros estados ya venezolanos o bolivarianos de la República Mexicana. Y bueno, pues en Nuevo León sigue todavía ardiendo y comprando grandes cantidades de vitacilina o de vaselina, pues toda la gente de Morena que hoy le tiene que rendir pleitesía a una priista, a Claraluz Flores. Sí, la esposa del expresidente estatal del PRI en Nuevo León, Abel Guerra. Cualquier persona con más de 2 dedos de frente se da cuenta de este contubernio del priismo, perredismo, porque se le agregó un señor de apellido Fernández, Waldo creo que se llama, que es de la peor, vaya, de lo más ignorante en materia de servicio público. Son saltamontes y chapulines que simplemente viven a costa de los demás, como ha sido la vida de Abel Guerra, esposo de Claraluz Flores, y con todos estos movimientos que han ocurrido esta semana y que se han confirmado, no hay duda. La 4T no es más que una premiación de la idiotez, una premiación del más imbécil, una premiación de la lealtad al dictador, una premiación de los lametraceres que rodean, como es el caso también en donde hoy el Financial Times y Morgan Stanley, una de las principales bancas de inversión en el mundo, no pueden entender el problemón que está haciendo que se le siga invirtiendo a Pemex cuando está ya completamente quebrado. Pemex está haciendo un agujero sin fondo, le llaman ellos, aquí en México le llamamos barril sin fondo, y Pemex está haciendo el mayor tiradero de recursos de todo el país. Tus impuestos y mis impuestos, y por ello estamos decidiendo fuerte no pagarle ni un centavo al cuatrote, romper con el pacto fiscal federal en los 20 estados donde hay mayoría de oposición en sus congresos de los estados, el que no podemos ver cómo el dinero de nuestras familias, de nuestros hijos, el de nuestra salud, el de nuestra educación, el de nuestro futuro, se va completamente al tiradero que hace este ingeniero agrónomo Octavio Romero, además de ser un nepotista completamente comprobado, con más de 14 familiares dentro de Pemex o las organizaciones conexas a Pemex, donde el señor verdaderamente están destrozando al país y debe morir Morena. Morena debe morir. Tenemos que exterminar los mexicanos a Morena. Casi cualquier persona que traiga el chaleco guindo, traiga la águila fornicada o los panes adentro de las orillas de las orejas, tenemos que identificar lo que es un traidor a México. Es alguien que copia la agenda del Foro de Sao Paulo para convertir a México en Venezuela. Ese acuerdo que le permite a López tener 500 médicos cubanos que nadie los encuentra, simplemente es para sacar el borbotón de dinero que le pueda pasar a Cuba por los apoyos que se recibió de parte de todo este grupo comunista. O partimos a México en dos o se lo va a llevar completamente todos.
Y por eso la pregunta que todos los mexicanos me dicen y me preguntan continuamente, ¿qué pasa con los empresarios? ¿Siguen apostándole al diálogo con un hombre que es capaz de confirmar a López-Gatell, que es capaz de decir que fue un error admitido por Manuel Bartlett el usar un documento apócrifo para culpar del apagón, donde probablemente haya hasta sabotajes que han querido esconder por seguridad nacional? ¿Qué pasa con los empresarios? ¿Qué pasa con los grandes empresarios que sabemos que organizados y unidos en 5 días quitamos al señor López y toda su camarilla de comunistas? Hoy se están jugando el presente y el futuro de México. Ustedes han sido testimonio de los millones ya de empresas perdidas, de los millones de empleos perdidos, de cómo la debacle no hubo ninguna recuperación. Ha sido la mentira más grande que se ha dado de una V, cuando vemos que la pandemia no ha sido verdaderamente ni aplanada la curva, ni domada la pandemia. Todo ha sido una falsedad, un teatro de gente que no tiene pies y cabeza, y que así como está el coronavirus fuera de control, está Pemex fuera de control y la corrupción está fuera de control. ¿Y por qué digo que la corrupción está fuera de control? Porque no hay nada más corrupto que una persona que acepta asumir una responsabilidad en la que no tiene ni idea de qué se trata. Por ejemplo, Tatiana Cloutier. Más corrupta que ella, ¿qué puede ser? Se llama corrupción intelectual. Es cuando una persona acepta hacer un trabajo simplemente por lealtad y no por capacidad. El caso de Octavio Romero, el que continúa ahí, López-Gatell, habla de una corrupción total en donde se han perdido los principios fundamentales de cualquier organización que aspira a satisfactoriamente dar resultados. Escoger a la persona correcta para el puesto correcto. Aquí todo está patas para arriba. El mundo ya ridiculiza a México todos los días. De hecho, como ustedes saben, ya se le conoce en toda España y a Italia como el pulpo al señor Cacas, o Fuchicaca, o como le llamen. Es que la verdad todos los apodos se prestan para ponérselos a este pedazo de imbécil. Y lo que pasa es que dicen que el pulpo en la cabeza, y por eso no se come ningún platillo, siempre lo que te comes son los tentáculos, las patas, por así llamarle, del pulpo, porque la cabeza realmente es una bolsa de excremento. Es el esófago, el estómago, el tubo digestivo lo que tiene la cabeza. Ahí no hay cerebro, es simplemente una bolsa de caca. Y en ese sentido, pues bueno, ya podrás entender por qué el apodo del pulpo para el señor López. Cada decisión que toma nos demuestra completamente estar fuera de control también en sus capacidades, en su clara ineptitud para manejar el puesto. ¿Qué esperan, amigos empresarios? Esperamos que sean aliados de frena en esta presión que haremos sobre los congresos de los estados para asegurar que el dinero de Nuevo León se quede en Nuevo León, el dinero de Jalisco se quede en Jalisco, el dinero de Chihuahua se quede en Chihuahua, el dinero de Coahuila se quede en Coahuila, Tamaulipas, Querétaro, Aguascalientes. ¿Por qué? Porque si van por México, pues ya tienen ahorita las mayorías en los congresos para romper en forma pacífica, legal, legítima, como corresponde a cualquier estado libre y soberano, el que se rompa el pacto fiscal federal para no haber tirado nuestro dinero en Dos Bocas, en el Tren Maya o en el aeropuerto Santa Lucía. Que se le dedique el dinero sin intermediarios corruptos, como toda esta bola de bandidos y de cuatreros que forman hoy el gobierno de López Obrador, para hacer lo que tenemos que hacer. Darle prioridad al empleo, a la seguridad y sobre todo a la salud. Mexicanos, ya no hay ninguna duda. No hay absolutamente por qué puedas estar titubeando. México nos está llamando ya a que actuemos. Y por ello, brincando el día de hoy, empiezan los estados a organizarse para ejercer una presión descomunal con un diálogo respetuoso, pero muy fundamentado, para que los estados en donde no hay mayoría de Morena en sus congresos rompan el pacto fiscal federal.
Así de claro. Si bien cada uno de nosotros en lo personal estamos viendo la manera de no entregar ningún dinero nuestro al cuatrote por la vía de no generar impuestos, toca a los congresos de los estados decidir romper con el pacto fiscal federal para que se rasque con sus uñas ese grupo de cuatreros, de gente inepta, imbécil, que verdaderamente ya raya en lo absurdo cuando vemos fuera de control todas las variables más importantes de nuestra querida tierra. Es por amor a México. Nosotros somos México. Tú eres Frena, yo soy Frena. Dios te bendiga. Dios bendiga a México. Pues amigos, amigas, muy cierto lo que dice Gilberto Lozano. A unos les guste, a otros no. Nos dice Sonia Neira, acaban de mandar información de Frena, AMLO cada vez más maduro que Chávez. Cierto. Dice, ayer entré a la página de la CFE porque hicieron cambios y no podía ver el recibo. Y dice, impulsamos las energías limpias. Hasta ahí hay mentiras. Sí, Sonia. Y lo ha dicho López. No quiere las energías limpias. Aquí viene lo negativo. A Javier Inarey, ridículo. Vete al chapucero, Javier. Lorenzo Maguana, hablas puras estupideces, Lozano, te quitaron los privilegios, por eso ladras. No lo conoces, Lorenzo. Fue un industrial regiomontano. No tiene privilegios. ¿Ve? Benito Jiménez, un saludo. Ciro Martínez, vio que tú me iba para mi casa. ¿Ve? Pues vete a tu casa. Alejandro Román, con iniciales, una mentada de madre. Gustavo García, jaja, viva Andrés Manuel, síganse revolcando, nada más haga de un lado que nuestro señor presidente está trabajando. A ver, Gustavo García, te voy a indicar algunas cosillas que dice. Síganse, va junto. Haga, va con H. Que nuestro presidente está trabajando. Pues no sé en dónde, ¿eh? A lo mejor tú eres de los olovinos, de las mascotitas, o de los, ¿cómo se le llaman? ¿Nacos? O los nacos. Como les puso tu presidente, no el mío, güey. Se colaron varios nacos. Luis Cortés, ahora lee. Tú eres Frena, yo no. Ah, perfecto, Luis, sin problema alguno. O sea, yo soy Frena, yo soy cualquier movimiento que vaya por México, no en contra de México. Podemos divergir en formas y en opiniones, y eso es muy sano. O sea, el diferir no tiene nada de malo. Pero si me dicen que chingue a mi madre y que no saben escribir, porque no soy de Morena, o soy totalmente contrario a lo que dice López, es totalmente respetable. Así como lo pones tú, Luis Cortés, órale, tú eres Frena, yo no. Claro que sí, lo leo y no tengo por qué. Y al contrario, te agradezco que lo hayas hecho adecuadamente. Punto. Ándale, pues. Sí, es cierto, Sonia. Sí, porque si hubiera dicho órale, era con doble E. Pues órale. No, órale. Es muy cierto. Pero no faltó al respeto. Compartible, respetable, no compartible, Sonia. Y para que vaya, ya para finalizar, amigos y amigas, nos quedan unos 15 minutitos. México registra nuevo récord de casos de COVID y supera los 131,000 muertes. Eso es para Gustavo García, que dice que el señor presidente está trabajando con más de 131,000 muertes. Estaba trabajando Gustavo cuando dijo que esta pandemia nos había caído como anillo al dedo.
Estaba trabajando cuando quitó los refugios para mujeres violentadas. Estaba trabajando cuando rifó el avión que no fue avión y que no se rifó y que ahora se pintó de verde. Estaba trabajando. Estaba trabajando en mayo cuando dijo que ya la pandemia ya estaba achatada, amansada y cuanta madre. Estaba trabajando. Pues aquí lo vemos. Cifras oficiales, cifras reales, más de 250,000 personas fallecidas. Gracias a que un pendejo, que no trabaja, dijo que era menos que un catarrito. Eso de hacer trabajar. Dice aquí, lamentablemente la gran mayoría en el país no se involucra a la defensa de México. La apatía y el conformismo nos llevarán al debacle como pueblo. Necesitamos acciones conjuntas. Aquiles, totalmente de acuerdo. Pero digan ustedes, ¿quién con esta pandemia y las consecuencias de la misma no se ha visto afectado? Somos 130 millones de hombres y mujeres. ¿Quién no se ha visto afectado de una o de otra forma? Unos en mayor grado, otros en menor. Pero todos nos hemos visto afectados. Unos perdieron la vida, otros perdieron un familiar, otros perdieron su micro, pequeña o mediana industria, otros perdieron el trabajo, otros algún familiar enfermó y tuvieron que gastar lo que no tenían para poderle salvar la vida. Hoy han cerrado 1 millón de micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Quién no ha sufrido en esta pandemia? ¿Y qué se ha hecho en esta pandemia para salir adelante? Gastarse 19,000 millones de pesos en gelatinas. No camas de primera atención, no camas de terapia intermedia, no camas de terapia intensiva, no respiraderos, ¿no? Ricardo González, pues solo critica al señor Lozano y estoy de acuerdo, pero no da una alternativa para vencer a Morena. Frena no es un partido. Me gustaría que estuviera en pláticas con la coalición o alguno de esos partidos. Mario, tuve la oportunidad de tener 3 pláticas con Gilberto Lozano. En una sola ocasión ha trabajado para un gobierno federal y fue para Vicente Fox en la Secretaría de Gobernación. Vio, a lo mejor no se daba cuenta Gilberto de la porquería que es nuestra política. Cuando le ofrecieron un puesto, pensó que a lo mejor iba a desarrollar algo, no. En México no se desarrolla nada. Hay unos gobiernos malos y otros peores. Estuvo trabajando, si mal no recuerdo, 3 o 4 meses y salió. Y él dice, es que si yo me meto a cualquier partido, van a decir que todo lo que se ha hecho ha sido por tener un hueso, y es lo único que no le interesa a él. Él es un empresario regiomontano y se acabó el asunto. Que habría que ver de qué forma poder fiscalizar o poder ser observadores en los 300 distritos electorales de nuestro país. Eso sería formidable. Documentar y estar utilizando las redes sociales en forma para cualquier anomalía que le esté viendo el mundo. La compra de votos, el robo de votos, las urnas embarazadas, todo eso. Eso sería formidable. Como frena o como no frena. O como ciudadanos, como hombres y mujeres que nos importa nuestro país, como hombres y mujeres que nos importa qué futuro le vamos a dejar a nuestros hijos. No que estén buscando comida en un bote de basura como lo hacen en Venezuela. Que el que trabaje gane. Y que haya motivación para que el micro, pequeño o mediano empresario invierta su dinero. El que haya el incentivo de los capitales extranjeros en venir a invertir a nuestro país para crear fuentes de trabajo. No que los ahuyenten, que se les motive. Eso es lo que nosotros queremos. Que haya trabajo, que haya seguridad, que haya salud. Que no digan que se va a morir quien se tenga que morir, güey. Y no dejar morir a más de 2,000 niños con cáncer por falta de medicamentos. No hay un número específico de cuántas mujeres han muerto por cáncer mamario y cervicouterino. Y ya lo dijo López, el cáncer cervicouterino se les va a dar medicinas. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Pero el mamario no, eso que les cuesta a ellas.
Más de 85,000 muertes por homicidios dolosos. Más de 2,500 médicos. El sistema de salud. El primer frente que se tiene contra el COVID es el país que más médicos, que más personal del sistema médico ha fallecido en el mundo. Tenemos el 8.8% de mortalidad. 8.8. Pakistán, Bangladesh, tienen el 4,5, 4,6% de letalidad. Nosotros el doble. Es el país en donde mayor letalidad hay. De cada 10 pacientes con COVID muere uno. El 10%. Híjole, Dora Luz, eso se puede hacer por medio de observaciones y de los empresarios de la Coparmex. Pues sí, pero no se deciden, no sé por qué. No sé el señor de Hoyos por qué no toma una resolución de juntar ahora sí a los macroempresarios. Así, ya basta. Veo a la Coparmex solapada. No la veo activa. No la veo que haya algún movimiento en donde los empresarios digan, ya basta. No lo hay. Sergio Mendoza, y la falta de respeto de parte del vejete, para exigir respeto también hay que darlo. Claro, a nadie, a todo mundo le falta el respeto. Pero cuando es que Chocoflan, no se metan con mi bebé. En cambio dice, se va a morir quien se tenga que morir. Va a quebrar quien tenga que quebrar. Punto. Y le hace una guardia de honor a los fallecidos con la bragueta abajo. 1 minuto de silencio y lo guarda 30 segundos. López-Gatell dice que es uno de los mejores médicos del mundo. Nada más me quiero imaginar cuál será el médico pendejo. Ya le dicen el doctor muerte. Dice, las autoridades de salud reportaron nuevo récord de registro diario de casos de COVID al confirmar 13,734 nuevos contagios, 389 más que el máximo reportado el día 6 de enero. En lo que va de la epidemia, 1,493,569 personas han enfermado por COVID. Sin embargo, se considera que solo 81,652 son activos por presentar síntomas en los últimos 14 días. Además, autoridades también registraron por segundo día consecutivo más de 1,000 muertes por el virus, 1,044, para hacer un total de 131,031 defunciones confirmadas por esta enfermedad oficiales. Ahora, como les habíamos dicho, nosotros en la radio tenemos una gente muy cercana a nosotros que le dio el COVID. Nos han dicho en el pinche circo mañanero que, a ver, ya les dio el COVID, esos son los posibles tratamientos, esas son las posibles alternativas. Ahora, ¿cuándo van a estar curados del COVID? Los 14 días no. Se habla de un mes que todavía pueden ser portadores de la enfermedad. Esa persona cercana a nosotros nos dice, es que yo todavía no tengo sabor, no le agarro el sabor a las cosas, no tengo olor. Le preguntamos al doctor Salinas Rex, oiga, es normal, pero no, eso no nos dicen ahí, ni Gatell ni el López, ¿no? Par de pendejos, ignorantes. Entonces no sabemos cómo se comporta esta enfermedad. Y dicen que lo peor está por venir. Ahora, el colmo del cinismo y de la mentira fue el hecho de que dijo el pendejo este de López, que Biden lo había felicitado porque había hecho un ataque increíblemente bien planeado en contra del COVID, con el país con más, después de Estados Unidos es el segundo país con más muertes en el mundo, con más contagios. Rápido mandaron un comunicado de la embajada norteamericana diciendo no. El presidente electo John Biden nunca felicitó a López por esto. Aquí está la transcripción de la plática. Que como no habla inglés. A lo mejor el pendejo difícilmente habla en español el güey, ¿no?
Pero dice, no, es que a mí, el presidente Biden me felicitó. No, nunca te felicitó, güey. Punto. Y si va a haber una relación tensa con un país, va a ser con Estados Unidos, porque este idiota sigue apoyando a Donald Trump y fue el penúltimo presidente en el mundo en expresar sus felicitaciones al presidente más poderoso del mundo. Lupita Ávila, buenas tardes, Lick. Como siempre, al pendiente de su información, que Dios lo bendiga. Muchas gracias, Lupita, sus órdenes. Antonio Díaz, Lick, Julio, ¿cómo está? Muchas felicidades, muchas gracias igualmente, Antonio, por su programa. Dios lo bendiga. Y al que le parezca, y al que no le parezca, que se retire de su programa. Aparte de que es un mal presidente, lo defienden tantas vidas de niños. Espéreme. Niños con cáncer le valieron. Y más los de los que están falleciendo por su ignorancia de él y su Gatel. Par de tarados. Antonio, usted lo dijo muy suavecito. Yo le digo par de pendejos. Que gracias a estos par de idiotas, esta pandemia ha llegado hasta donde llegó. Porque hubo un güey que dijo, no, es que el presidente tiene un escudo protector. No, güey, no tiene nada. Ya lo estaba haciendo Mesías. El 26 de febrero. Para mayo se iba a acabar la pandemia. Estamos 8 de enero. Ahora este güey, lo peor de lo peor van a ser 60,000 muertos. Oficiales, 131,000. Oficiales. Y ahora nos dicen, y espérense, que lo peor todavía no llega. Ayer pusieron un ejemplo, en el Reino Unido, en Inglaterra, comenzaron la vacunación el 26 de diciembre, igual que en México. ¿Cómo la han hecho ellos? ¿Quién sabe? Pero han vacunado a 1,5 millones de personas. En México se han vacunado 45,000. En los Estados Unidos de Norteamérica, el país más rico del mundo, el más desarrollado, lo que quieran con los pinches gringos, piensan que entre mediados y finales del próximo año van a terminar la vacunación. Y este pendejo que tenemos en Palacio Nacional dice que en noviembre. ¿Cuándo? Las grandes universidades, las gentes pensantes, no el ignorante, las gentes pensantes dicen que en México se terminará la vacunación entre el año 2024 y 2025. A ver, perdón, ¿dónde está la coherencia? Ese idiota dice que en enero se van a vacunar a más de 450,000 del sistema médico. ¿Y con qué vacunas? Ya estamos a día 8. Y que entre febrero y marzo se van a vacunar a 15 millones de adultos mayores. ¿Y las vacunas? Es que van a haber 10,000, 12,000 grupitos de 10 personas cada uno para que van a ir a vacunar a 300 personas por semana. No sabe. Si no sabe hablar, menos sabe sumar. Es un ignorante. Bueno. Sergio Mendoza, como siempre, excelente programa. Usted siga criticando al mal gobierno, claro que sí, y lo seguiremos. Toño García, felicidades, Lick, por su sinceridad. Muchas gracias, Toto. A Tania Atenas, un saludo. Pues amigos, amigas, estamos llegando ya al final de su programa La Hora del Búho. La hora por el bien de México. Los invitamos a que compartan el programa, a que le den un me gusta. Nos faltan unos cuantos para llegar a los 50,000 seguidores. Queremos llegarlo con la ayuda de ustedes. Ayúdenos a llegar a los 50,000. Cuando lleguemos a esos 50,000, que nos faltan 45, 46, queremos llegar a los 100,000. Queremos llegar a más y más gente. Que más y más gente se dé idea de lo que está pasando en nuestro país. Ojalá y lo podemos lograr con la ayuda de ustedes. Los invitamos el día de mañana. Ya regresó otra vez el programa Mi Mascota y Yo con la doctora Lorena González. Los cuidados,
las vacunas, el aseo de, los, de las mascotas más comunes que tenemos en el hogar, en bienestar de nuestras mascotas y de nosotros mismos. Mañana de 10 a 11 de la mañana, no se lo pierdan. A ver, tenía... Luz Rodríguez, creo que también se debe comentar de la necesidad de las personas. Sí, Lu, por eso es parte de ustedes, de nosotros, hacerles mención, hacerles ver el grave error que fue poner a este imbécil en la presidencia de la República. De eso vamos a seguir hablando el día lunes. Me hacen el enorme favor de acompañarme el lunes de 4 a 6 de la tarde. Mañana, les insisto, mi mascota y yo de 10 a 11. El lunes de 9 a 11 los horóscopos con Lu. Y de 11 a 12 de corazón a corazón por quien menos tiene y más lo necesita. Y de 4 a 6 de la tarde, la hora del búho. Su servidor y amigo Eliseo Gisbert, el búho, les agradece infinitamente el favor de su atención, que nos hayan hecho el favor de acompañar durante estas 2 horas, deseándoles que pasen una excelente tarde y un muy feliz fin de semana. Muchas gracias. Buenas tardes.